Hola, qué alegría estar nuevamente con ustedes aquí desde la organización BID con este grupo de servicios para ustedes tan interesantes. Hoy estamos desde la Clínica CardioBID, es una institución líder y pionera en todo el tema de diagnóstico y tratamiento cardiovascular, neurovascular y pulmonar. Y tenemos un tema muy interesante, probablemente han escuchado esta sigla, esta palabrita ECMO. Esta palabrita se hizo muy famosa en la pandemia porque nos ayudó a salvar muchísimas vidas. Entonces, hoy vamos a estar aprendiendo sobre este tema de la mano de Mónica Hernández. Ella es enfermera, licenciada y especializada en perfusionismo. Eso tan raro como que sonará. Pues aquí les voy a contar no solamente esto, sino cómo ha sido el proceso y la cantidad de vida que hemos salvado por medio de esta terapia. Así que le damos la más cordial bienvenida a Mónica. Buenos días, María Paola, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar hoy con ustedes. Gracias, Mónica, gracias por sacar el tiempo, porque Mónica, yo creo que esta niña no ve la luz del sol, pues se mantiene en cuidados intensivos todo el tiempo, pues no porque ella está enfermita, no, gracias a Dios no, sino atendiendo a nuestros pacientes y acompañándolos en esta terapia que requiere tanta dedicación, Mónica. Cuéntame, Mónica, tu historia, tu crecimiento profesional, porque es que ecmólogo, uno dice ecmólogo, eso sí existe, eso es una profesión, eso es una carrera. Cuéntanos qué tiene que hacer una enfermera o una persona para llegar a tener esta especialización en ECMO. Bueno, primero yo soy enfermera de la Universidad de Antioquia, me especialicé en atención o en cuidado del paciente crítico y posteriormente tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad CES la especialización de perfusión y circulación extracorpórea. Es una especialización que consiste en manejar una máquina que hace las veces de corazón y del pulmón del paciente para que pueda ser operado a corazón abierto. Posteriormente, esta máquina de circulación extracorpórea nace en los 50 y a raíz de ella se dio todo el avance en la rama de la cirugía cardiovascular y en la atención de cardiopatías complejas. Sin embargo, en la década de los 70, se miniaturiza el circuito de la máquina de corazón-pulmón y se crea una máquina más sencilla que hiciera la misma función de convertir la sangre venosa en sangre rica en oxígeno para poder perfundir el organismo. Y ahí es donde sale la oxigenación por membrana extracorpórea o el ECMO. Posteriormente pasaron los años, los 80, los 90, en el 2000 vuelve a hacer un boom esta terapia y ahí es donde vemos la necesidad de entrenar a personal que se dedique única y exclusivamente al cuidado de estos pacientes. Algunos les dirán que son especialistas en ECMO, nosotros no acuñamos, pero pues manejamos la palabra ecmólogo para referirnos a ese tipo de profesional que generalmente es del área de enfermería, que se especializa en el cuidado de estos pacientes y en el manejo de este circuito que es un poco más simple y más compacto para dar atención a esos pacientes que tienen un fracaso en el tratamiento convencional. Sí, es decir que la máquina de circulación extracorpórea fue la precursora de la terapia ECMO, ¿cierto? Correcto. Esa máquina de circulación extracorpórea es la que le vamos a poner imágenes a nuestros televidentes que hemos grabado aquí de nuestros procedimientos cuando las personas están en cirugía cardíaca o en trasplantes. Es esa maquinita que uno ve que está dando vueltas, ¿cierto? Sí. Que es la que dices que convierte la sangre venosa, ¿cierto? Sí. Y entonces de allí surgió la idea del ECMO, sí, ¿cierto? De ahí se deriva el ECMO. Ajá. En 1970. Con un circuito mucho más simplificado. Digamos que la máquina de circulación extracorpórea cuenta con más dispositivos y es un sistema mucho más complejo. El ECMO es un circuito más sencillo, por así decirlo, que consta de una cánula de drenaje, una bomba centrífuga, un oxigenador de membrana y un sistema de retorno, pero básicamente las dos tienen el mismo principio. Ok, y esta máquina de ECMO, porque es una máquina la que lo hace, ¿cierto? ¿Por qué lo llamamos terapia? O sea, ¿de qué más va acompañada esa máquina alrededor, las personas y todo, como para llamarlo terapia ECMO?
Bueno, realmente se compone no solamente de estos dispositivos que te digo, también otros dispositivos que se pueden adherir a la terapia como para el soporte renal, ¿cierto? ¿Y por qué se llama terapia? Porque nosotros vamos a perfundir todo el organismo, ¿cierto? Nosotros vamos a darle vida nuevamente a cada uno de esos órganos, ¿cierto? Entonces el paciente puede tener un tubo para ventilarse y así poder oxigenarse, tiene el ECMO, tiene soporte con medicamentos, tiene otro aparato para que soporte el riñón. Entonces digamos que es una red o es un sistema un poco complejo ya cuando decimos que vamos a perfundir o que vamos a sacar al paciente de ese estado crítico en el que está. Con lo que menciona Mónica del estado crítico del paciente, es porque esta terapia ECMO se utiliza en los pacientes que necesitan poner a descansar, ¿cierto?, sus pulmones o su corazón mientras que se resuelve la enfermedad o mientras que aparece un donante de corazón o de pulmón, ¿cierto?, cuando ya está en estado crítico, que han recorrido todo un camino de terapias y alternativas de todo tipo y llega a una situación crítica, ¿cierto? Entonces ahí es cuando entra el ECMO a ayudarle a que le dé como un compás de espera para recuperarse completamente. Correcto, María Paula. ¿Qué pasa con ese paciente que requiere ECMO? Porque no todos los pacientes que están en unidades de cuidado intensivo van a requerir una terapia como esta. Algo pasa, un infarto, una taquiarritmia, algún proceso viral, alguna entidad que daña o que compromete el corazón y los pulmones de manera grave. Empiezan a darse o empieza a soportarse al paciente con farmacológicamente con tratamiento convencional y no hay una respuesta porque el corazón y los pulmones necesitan un apoyo mayor para poder, lo que tú decías, descansar y poder el resto de los órganos, cerebro, hígado, riñón, sistema gastrointestinal estar viable. Entonces por eso los llevamos. El ECMO lo que va a hacer es un soporte mecánico que lo que va a hacer es completar la función cardíaca o cardiopulmonar del paciente porque no lo puede hacer por sí solo. Entonces digamos que el corazón tuyo y mío están trabajando en este momento al 100%, pero por alguna enfermedad o por alguna patología disminuye esa función a un 40 o a un 50%, entonces necesitamos un soporte mucho más avanzado para completar ese 50%. Increíble esta tecnología, ¿cierto? Sí, y se da para todos, es decir, empezamos desde los neonatos hasta los pacientes de edad, no de edad avanzada. Nosotros como grupo tenemos unas indicaciones claras para qué paciente se le debe brindar la terapia, ya sea en el lado venoarterial o en el ECMO respiratorio o venovenoso. Qué bien. Mónica, ¿en qué año implementamos aquí en la Clínica CardioVit la terapia ECMO? Entonces estamos diciendo que en el mundo en la década de los 70, ¿cierto? A Colombia llega en el 2009 con otra institución que es pionera acá en nuestro país y nosotros comenzamos en el 2012. Comenzó un grupo interdisciplinario, porque eso es lo hermoso de la terapia de ECMO, que convoca a varias especializaciones a que aporten desde su competencia para hacer crecer la terapia. Empezamos en el 2012, nos empezamos a formar acá internamente como grupo, tuvimos la primera experiencia con un niño. Realmente fueron 2 niños en ese año y de ahí hemos escrito pues la historia de este programa en nuestra clínica. Nosotros somos pioneros en Medellín y en Antioquia, aunque ya existen otras instituciones en la región que desarrollan esta misma terapia, nosotros pues podemos decir que somos los líderes acá en la región. Y hemos capacitado también a esas instituciones, porque también aquí somos conscientes de que generosamente con el conocimiento podemos salvar a muchísimas más personas. Mónica, hoy a julio del 2024, ¿a cuántas personas se les ha salvado la vida con esta terapia ECMO? María Paula, hemos conectado
En este momento 509 pacientes, de los cuales el 25% corresponde a la población pediátrica, es decir, 127 pacientes pediátricos y 385 pacientes adultos que hemos conectado, propios y de otras instituciones. Las otras instituciones representan para nuestro ECMO pediátrico solo un 4%, solamente niños hemos conectado 6 pacientes y adultos sí hemos conectado más de 100. Pero la historia del ECMO, de las conexiones que hemos hecho en otras instituciones realmente inicia en el 2015. El 20 de julio del 2015 tuvimos la primera conexión, desplazamos todo nuestro equipo a otra institución acá en Antioquia. Es que eso es súper significativo, porque es ir a rescatar a esa persona a otra institución que no tiene este conocimiento y esta tecnología y traerlos, el riesgo que significa además movilizar un paciente en estado crítico, ¿cierto? Eso es como de verdad que toda una proeza, eso es un acto heroico, uno ve los videos y esos son como si fueran astronautas y es una maravilla ver cómo el equipo se sincroniza, cómo todos saben lo que tienen que hacer, se coordinan y logran traer con éxito a un paciente en estado crítico. Y eso es supremamente meritorio. ¿Cómo se arriesgaron? O sea, cuando dijeron vamos a sacar el ECMO de aquí para ir a rescatar al paciente. Nosotros veníamos trabajando y íbamos aprendiendo de la terapia. Lo más difícil de la terapia es llegar a la cohesión como grupo. Sí. Para que todos estemos alineados y podamos ser certeros en las metas que queremos al conectar a cada paciente. Y como te dije, en el 2015 recibimos una llamada el 20 de julio de una paciente muy joven con un compromiso pulmonar importantísimo y dijimos, esta paciente no la podemos perder. Tenemos el conocimiento, tenemos los recursos, vamos a movilizar todo el equipo con todo lo que genera hacer algo por primera vez, ¿cierto? Toda la logística y toda la reestructuración que hay que hacer, porque no es lo mismo conectar un paciente en nuestras instalaciones que desplazarnos, como tú decías. Entonces nos arriesgamos, afortunadamente tuvo un desenlace positivo y la paciente sobrevivió, estuvo 21 días conectada a la terapia, pero de manera exitosa la pudimos decanular, que más adelante vamos a hablar de ese término. Y pudimos tener, pues, como nos dio la fuerza para empezar a movilizarnos hacia otros pacientes. En el 2017 nos dimos cuenta que teníamos que parar de hacer ECMO móvil porque teníamos que reestructurarnos completamente con dispositivos, con máquinas y con protocolos internos. Paramos y yo creo que fue la decisión más sabia que tomamos como grupo y en el 2019 retomamos nuevamente la actividad del ECMO móvil. Ahí comenzamos a conectar más pacientes y afortunadamente fue en el 2019, llega el 2020 y ya teníamos un grupo maduro que fue capaz de enfrentar lo que se vino en el 2020, que fue la pandemia del COVID-19. ¿Y cuántos pacientes en pandemia logramos salvar por medio del ECMO? Hicimos casi 100 conexiones del 30 de mayo del 2020, que fue nuestro primer paciente de sexo masculino, que estaba cerca a una institución donde nosotros estamos, y de ahí para adelante hicimos ECMO terrestre e hicimos 6 ECMOs aéreos, que fue a Bucaramanga, a Montería, a Riohacha. Realmente eso también representó retos para nosotros porque no teníamos muy claro cómo iba a ser el comportamiento del dispositivo a grandes alturas. Esa experiencia, pues, o sea, 500 ECMOs, eso es que pongámonos a pensar, es que 500 no es un número, son 500 vidas, 500 familias que se han beneficiado de este conocimiento, de esa consolidación y madurez como grupo para viajar inclusive pues de manera aérea a traer a estos pacientes, ¿cierto? O sea,
Esta experticia y conocimiento nos ha permitido difundir esta experiencia del ECMO. ¿Cómo ha sido, cómo hemos capacitado, cómo se ha hecho, cuántas personas han capacitado con nosotros en esta terapia? Bueno, primero nos capacitamos de manera interna, sí, porque era una terapia que nosotros no manejábamos, aunque en el mundo ya estaba, nosotros no la manejábamos. Entonces trajimos a nuestras instalaciones personas que son muy versadas y que tienen han impactado en la terapia. Los trajimos acá para que nos puedan capacitar. En el 2019 decidimos abrir las puertas y empezar a capacitar. Para ese momento teníamos 150 personas en el auditorio, en este auditorio hablando exclusivamente de lo que era el ECMO. Hace poco tuvimos 75 personas reunidas hablando específicamente de ECMO pediátrico. Entonces han sido más de 300 especialistas a los que nosotros hemos podido llegar con expertos internacionales, nacionales y compartiendo nuestra experiencia con la ejecución de la terapia. Excelente, Mónica, excelente trabajo. ¿Cuál es la tasa de éxito de los pacientes que entran a ECMO? Eso es difícil, hablar de supervivencia, porque estamos diciendo que si estos pacientes que tienen alguna afección cardíaca o pulmonar no los hubiéramos conectado a la terapia de ECMO, el 90% hubieran fallecido. Sí. No hubiesen sobrevivido. Sin embargo, cuando instalamos la terapia, más o menos entre el 45 y el 50% de esos pacientes van a llegar a sus hogares. Nosotros en este momento estamos alrededor de esas tasas de supervivencia que nos plantea la ELSO, que es la organización a la que todos pertenecemos, todos los que hacemos la terapia pertenecemos. Para pediátricos estamos en un 44% en ECMO venoarterial, para adulto en un 47% en ECMO venoarterial y en ECMO respiratorio adulto, porque nosotros aún no desarrollamos el ECMO respiratorio en niños, estamos en un 52%. Entonces llegar a esos porcentajes, sé que todavía nos falta, pero es un camino largo y es un reto bastante grande. Hay tantas variables alrededor de cada paciente, pero miremoslo de esta manera, o sea, si realmente el paciente ya está en un estado crítico, o sea, es 0 o puede ser 2% de probabilidades, el 50% es demasiadísimo pues de éxito. Pues Mónica, desafortunadamente aquí se nos pasa el tiempo, pero contémosle a las personas dónde pueden tener más información sobre esta terapia, cómo pueden acceder. ¿En qué casos? Nosotros tenemos un grupo ya consolidado, tenemos una serie de formatos, un sistema de admisión en donde pueden presentar los pacientes y se evalúa si son candidatos o no. Tenemos también en nuestra parte de dirección de educación la oportunidad de que las personas vengan y conozcan nuestro programa de forma programada, pues obviamente, pero siempre la clínica tiene las puertas abiertas y es generoso con el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de estas nuevas tecnologías. Qué bueno, Mónica, pues felicitaciones por este excelente trabajo. También les recordamos que esta información la pueden encontrar en la página web de la Clínica CardioVit, que es cardiovit.org.co. También, si ustedes buscan en YouTube el canal de Organización VIT, tenemos muchísimos testimonios de pacientes que han sobrevivido gracias a esta terapia. Así que pues aquí estamos a la orden para siempre ustedes contar con nosotros y nosotros servirles de la mejor manera que sabemos hacerlo. Gracias, Mónica, por estar acá y a ustedes nos vemos en otra oportunidad. Hasta entonces.